Es tendencia en el mundo la muerte del futbolista Diogo Jota. El deportista de 28 años que jugaba para el equipo Liverpool, mismo en el que jugaba Luis Díaz, falleció tras un grave accidente de tránsito. El futbolista perdió la vida junto a su hermano, también deportista de la Segunda División de Portugal, en un impactante siniestro vial acontecido en la madrugada del pasado jueves 3 de julio en la provincia española de Zamora. Ambos futbolistas se dirigían hacia la ciudad de Santander, para luego tomar un ferry que los llevara a Reino Unido a la concentración de pretemporada de Liverpool. No tomaron un avión por una reciente cirugía a la que se había sometido Jota, en la que los médicos le recomendaron al futbolista no usar este medio de transporte por un tiempo. La búsqueda inició hacia las 12:30 del pasado 3 de julio en la madrugada, cuando se reportó que ambos hermanos habían tenido un grave accidente. El vehículo en el que se movilizaban tuvo un vuelco y cayó fuera de la vía para posteriormente incendiarse. Las imágenes eran desgarradoras. Se activaron rápidamente los servicios de emergencias, incluyendo a los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y ambulancias, pero al momento de su llegada era muy tarde. Solo pudieron intervenir para refrigerar el coche y evitar que el fuego se extendiese a la vegetación colindante. El Lamborghini que conducía Jota quedó totalmente calcinado, con los cuerpos de los dos hermanos en su interior. La hipótesis del incidente, pasados varios días desde que ocurrieron los hechos, todavía son investigadas. El más reciente reporte de las autoridades españolas confirman que, al parecer, hubo dos factores que incidieron en esta tragedia. El primero hizo referencia a un presunto exceso de velocidad y el segundo a que uno de los neumáticos del vehículo se estalló. Esta no es la primera vez en la que famosos futbolistas de este querido deporte pierden la vida en accidentes de tránsito, pues Jota se suma a la trágica lista de otros famosos deportistas que, durante su carrera o una vez retirados, también se encontraron con la muerte sobre las cuatro ruedas. En este video le hablaremos sobre algunos casos de futbolistas famosos que perdieron la vida en accidentes similares. Pocos años antes de la muerte de Jota, el colombiano Freddy Rincón, uno de los futbolistas más recordados en el país por sus hazañas futbolísticas de la década de los 90, perdió la vida a los pocos días después de haber sufrido un grave accidente de tránsito en la ciudad de Cali. Chocó el 11 de abril de 2022 y llegó al hospital con un traumatismo cráneoencefálico severo. El reporte de la Secretaría de Movilidad de Cali indicó que el accidente habría ocurrido luego de que la camioneta de placas UGR 410 se pasara un semáforo en rojo. Tras el accidente, el vehículo en el que viajaba Rincón se vio fuertemente golpeado en la parte frontal derecha, llevándose una señal de tránsito. Metros atrás se encontraba el bus de servicio público con el que chocó, según un video que se conoció del accidente. Solo 2 días después del accidente, el 13 de abril del 2022, la clínica Imbanaco de Cali fue la que anunció el lastimoso deceso de esta leyenda. Mientras el país estaba de luto, cientos de seguidores de El Coloso lo acompañaron en su funeral, rindiéndole honores y cánticos en el cementerio metropolitano del sur de la capital del Valle del Cauca, en donde todavía reposan sus restos. La fiscalía, en su momento, confirmó que quien conducía el vehículo era el mismo exfutbolista, razón por la que el caso quedó cerrado pese a que su familia había instaurado medidas legales posteriores al accidente al asegurar que quien conducía en el momento no era Rincón. Habían pasado muchos años desde que Rincón, en el momento en que falleció, se había retirado del fútbol profesional, pero alcanzó a ser capitán de la selección Colombia, representó al país en 3 mundiales e incluso llegó al Real Madrid. Otro de los futbolistas ilustres que falleció en un accidente de tráfico fue José Antonio Reyes, de 35 años, quien fue un reconocido jugador internacional español que militó en el Sevilla, el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Arsenal. Por increíble que parezca, el accidente de Reyes fue muy similar al de Jota, más especialmente porque ambos se accidentaron sobre la vía y uno de sus parientes también falleció. Y es que el joven, quien era una de las figuras más queridas del balompié español, perdió la vida en un brutal choque en la carretera A376, la autopista que une los municipios de Almendrejo con Utrera, Sevilla, en España. Todo ocurrió el 1 de junio de 2019, cuando regresaba a casa tras un entrenamiento con el Extremadura junto a sus primos. 2 de los 3 ocupantes del vehículo, un Mercedes Barbus S550, murieron en la zona y fueron identificados como el jugador José Antonio y su familiar Jonathan Reyes. El siniestro se produjo debido a múltiples factores, entre los que se incluyó alta velocidad, el estado de la rueda y la ausencia de una barrera de seguridad en la vía.
Reyes, según información de la Guardia Civil, conducía a una velocidad de 187 km por hora cuando el neumático trasero izquierdo se reventó, lo que provocó la pérdida de control del automóvil. El carro se salió de la calzada, se volcó varios metros e impactó violentamente fuera del asfalto de la carretera sobre las 11:40 de la mañana. El caso se cerró luego de que se determinara que el daño en uno de sus neumáticos y el exceso de velocidad, superando los 120 km por hora permitidos en la zona, fueron los causales de este grave incidente que borró el legado de uno de los grandes jugadores recientes de España. Del automóvil en el que se movilizaban estos pasajeros quedaron muy pocos rastros, e incluso los pocos restos del vehículo tuvieron que ser recogidos por las autoridades competentes. El siguiente caso nos hace remontarnos 33 años al pasado, cuando conmemoramos el trágico incidente automovilístico del que fue víctima una de las leyendas más grandes del Real Madrid. En el club disputó 401 partidos oficiales, marcó 121 goles y ganó 2 copas de la UEFA, 5 ligas, 2 copas del Rey, una copa de la Liga y un trofeo Pichichi. Se trata del ídolo Juanito Gómez, un conocido futbolista que perdió la vida el pasado 2 de abril de 1992. El hombre ya se había retirado del fútbol profesional e incluso ya se iniciaba como director técnico del equipo de Mérida, que se encuentra también en España. El exjugador madridista perdió la vida en un siniestro cuando volvía a Mérida tras presenciar un partido en el Santiago Bernabéu ante el Torino. En aquel momento tenía solo 37 años. Según los informes, Juanito se encontraba dormido en el asiento del copiloto cuando ocurrió el accidente, por lo que no se percató de una maniobra realizada por el conductor Manuel Ángel Jiménez, quien intentó evitar unos troncos que habían caído sobre la vía tras el vuelco de un camión. El carro en el que viajaban chocó contra dicho camión y Juanito falleció en el acto en el kilómetro 161 de la autovía de Extremadura. Pero el fútbol latinoamericano tampoco se salva de estos trágicos incidentes viales, pues José Guimaraes, conocido como Dirceu, un reconocido futbolista que participó en 3 mundiales y se desempeñó en importantes equipos europeos como el Atlético de Madrid o el brasileño Fluminense, perdió la vida en Río de Janeiro durante la noche del 15 de septiembre de 1995. El hecho ocurrió en la lujosa localidad de Barrio Tijuca, muy cerca de donde vivía el futbolista. Dirceu acompañaba al famoso empresario italiano Luigi Pascale, quien iba conduciendo el vehículo. Pero ya estando en esta localidad fueron impactados por un vehículo de marca Puma y fue a tal velocidad que incluso el empresario, quien conducía el vehículo, salió eyectado del mismo automóvil. Pero no en todos los casos se presentan desenlaces fatales derivados de estas tragedias, e incluso algunos deportistas han podido sobrevivir a fuertes accidentes para contar sus historias. Darío Silva Pereira, por ejemplo, es actualmente un exfutbolista uruguayo que se desempeñaba como delantero. A lo largo de su carrera disputó 49 partidos con la selección de Uruguay, en los que anotó 14 goles, pero su etapa como jugador internacional llegó a su fin tras verse involucrado en un accidente de tránsito. Darío Silva, el que fue figura internacional y nacional en diferentes equipos profesionales, se encontraba conduciendo su vehículo en Montevideo, pero un fuerte choque condujo a que saliera eyectado por la parte frontal del carro. El accidente tuvo lugar cuando Silva perdió el control de su camioneta y fue expulsado del vehículo, impactando contra un poste de alumbrado. Como resultado del choque, sufrió una fractura de cráneo que lo dejó inconsciente, además de una grave lesión en su pierna derecha. Los profesionales en salud que lo atendieron determinaron que por la gravedad de sus heridas era obligatorio amputarle una de sus piernas, razón por la que se tuvo que retirar inmediatamente del deporte. Pero en el último caso tenemos a Michail Antonio, quien fue, sin duda, la clara muestra de que a veces la vida no solo da segundas oportunidades, sino que también se convierte en una prueba de resiliencia y fortaleza para quienes sufren adversidades. Y es que Antonio, quien actualmente es un futbolista británico-jamaicano que juega como delantero, sufrió un grave accidente automovilístico en diciembre de 2024, que casi acaba con su vida. En inmediaciones de Londres, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra un árbol. A causa del impacto, quedó atrapado en el asiento del copiloto por más de una hora, hasta que los equipos de rescate lograron liberarlo. Por una fractura de fémur en la que su pierna derecha se astilló en 4 partes, fue necesario realizarle una cirugía que lo dejó en rehabilitación y lo hizo pensar que su tiempo en las canchas llegaba a su fin. Aunque los médicos tenían graves pronósticos y poca probabilidad de que el hombre volviera a jugar fútbol, la voluntad y el cuerpo del futbolista enfrentaron todo tipo de adversidad.
Aunque el deportista tuvo varios daños en sus piernas que lo obligaron a afrontar diferentes tipos de terapias, pasados 6 meses desde el incidente, el hombre pudo volver a tocar una cancha, entrando como suplente al seleccionado de Jamaica durante el partido contra Guatemala de la Copa Oro. Han pasado muchas décadas, pero ni siquiera los futbolistas profesionales han logrado escapar de esta serie de accidentes viales que a diario arrebatan miles de vidas en el mundo.